Siempre me consideré una mujer sencilla. Nunca necesité mucho para ser feliz. Una taza de café en la mañana, una mecedora junto a la ventana y el canto de los pájaros al amanecer me bastaban. Después de enviudar a los 54 años, pensé que el resto de mi vida transcurriría en una calma solitaria. Mis hijos ya estaban grandes, cada uno con su vida, sus problemas, sus sueños. Me visitaban de vez en cuando, me llamaban los domingos y me mandaban fotos de mis nietos por el celular. Pero la casa estaba en silencio. Demasiado silencio para una mujer que había vivido 30 años rodeada de voces, risas, platos golpeando en la cocina y pasos corriendo por los pasillos. Fue en una tarde de otoño, cuando el sol se filtraba dorado entre las hojas secas, que llegó a mi vida alguien inesperado, un maullido, fuerte, insistente, como si quisiera decir algo urgente. Al principio pensé que venía de la calle, pero cuando abrí la puerta, ahí estaba, un gato, pequeño, flaco, con el pelaje gris y sucio, y unos ojos enormes, casi humanos. Me miró sin miedo, como si supiera que yo lo estaba esperando. No tenía collar. Ningún vecino lo reclamó, y sin pensarlo demasiado, lo dejé entrar. Fue directo a la alfombra del salón, se acurrucó como si fuera suya y empezó a ronronear. «¿Tú sí que sabes elegir casa?», le dije entre risas. Desde entonces lo llamé Luno. No sé por qué. Tal vez por su forma de mirar la luna desde la ventana cada noche. Tal vez porque iluminó mi oscuridad sin hacer ruido. Mis hijos se sorprendieron cuando les conté. «¿Un gato, mamá? ¿Tú, que nunca quisiste mascotas?». Tenían razón. Nunca me gustaron mucho los animales dentro de la casa. Pero algo en Luno era distinto. No sé explicarlo. Era como si pudiera sentirme. Si estaba triste, se acercaba. Si lloraba, se acostaba sobre mis piernas. Y por las noches, dormía a los pies de mi cama, como un guardián silencioso. Así pasaron los meses. Luno se volvió parte de mi rutina. Desayunábamos juntos, veíamos la televisión juntos, y a veces me sorprendía hablándole como si fuera una persona. No me sentía sola con él, no extrañaba tanto a los niños, no me asustaban los ruidos de la noche. Una noche, sin embargo, algo cambió, y yo aún no lo sabía. Aquel día había sido tranquilo, como casi todos los martes. Limpié un poco la casa, preparé sopa de lentejas, hablé por teléfono con Clara, mi hija menor, y luego me acomodé en la mecedora con un libro que ya había leído 3 veces. Luno estuvo inusualmente inquieto. No me quitaba los ojos de encima. Me seguía de un cuarto a otro, maullando suave, como si intentara advertirme de algo. «¿Qué pasa, mi niño? ¿Qué te tiene tan nervioso hoy?». Pero él no respondió, claro. Solo me miró, con esa expresión que tanto me desconcertaba, casi humana. Pensé que tal vez estaba enfermo, o que había algo en el ambiente que lo alteraba. Abrí las ventanas, revisé su plato, su caja de arena, su mantita, todo en orden, y sin embargo, su mirada persistía. No era miedo, era algo más, una urgencia silenciosa, una súplica. Al anochecer, preparé mi té de manzanilla y me acosté un poco más temprano de lo habitual. Sentía un leve cansancio, como si algo dentro de mí pesara más de lo normal. Luno se subió a la cama, no a mis pies, como siempre. Esta vez se acurrucó junto a mi rostro y se quedó ahí, despierto, vigilante. Esa noche soñé con mi madre. Fue tan vívido que aún hoy me cuesta creer que solo fue un sueño. Ella me peinaba, como cuando era niña. Me decía: «No tengas miedo, hija, todo va a estar bien», y luego se desvanecía en una luz blanca. Cuando desperté, el reloj marcaba las 3:15 de la madrugada. No podía moverme, literalmente. Intenté incorporarme, pero algo me apretaba el pecho. Una presión extraña, como si una mano invisible me empujara contra el colchón. No podía respirar. Mis labios se movían, pero no salía sonido alguno. Y entonces lo vi, a Luno. Saltó sobre mi pecho y me miró fijamente. Sus ojos, enormes, brillaban en la oscuridad. Maulló fuerte, 1, 2, 3 veces. Me rascó el hombro con su garra, suave pero firme. Y ese dolor fue suficiente para romper el hechizo. Jalé aire de golpe. Un suspiro ronco, desesperado. Tosí tanto que pensé que iba a vomitar.
y poco a poco pude respirar de nuevo. Me senté en la cama, temblando, sudando frío. Luno se quedó a mi lado sin moverse. Sus ojos no parpadeaban. Era como si supiera exactamente lo que había pasado, como si me hubiera salvado. Tomé el teléfono y llamé a Clara. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «No lo sé», le dije con voz débil. «Creo que tuve una especie de ataque. No podía respirar. Voy para allá». Intenté detenerla, pero ya había colgado. 20 minutos después, estaba tocando a mi puerta. Cuando me vio, se asustó. «Estás pálida como una sábana». Me ayudó a sentarme, me preparó té y me abrazó fuerte. Y entonces le conté todo. Lo que sentí, lo que soñé, y cómo Luno me había salvado. Ella se quedó en silencio, y luego miró al gato, que aún no se movía de mi lado. «Ese animal es especial, mamá». Clara insistió en llevarme al médico esa misma mañana. No quería alarmarla, pero en el fondo también sentía miedo. No sabía si había sido una pesadilla, una parálisis del sueño o algo peor. Solo tenía claro una cosa. Algo pasó esa noche, y Luno lo sabía. El doctor me examinó con calma. Me hicieron análisis, electrocardiogramas, pruebas de respiración. Todo parecía en orden. «Quizás fue un episodio de apnea del sueño», dijo. «¿Apnea?» «Es cuando dejas de respirar por breves momentos mientras duermes. Puede ser peligroso si se repite». Me recetó algunos estudios adicionales y una cita con un especialista. Durante el camino de regreso, Clara no dejaba de mirar por el espejo retrovisor. «¿Estás segura que estás bien, mamá?» «Sí, hija, solo fue un susto». Pero en el fondo, yo sabía que no era tan simple, porque si Luno no hubiera estado ahí, ¿quién sabe si estaría contando esta historia? Los días siguientes pasaron lentos, con una mezcla extraña de agradecimiento y temor. Cada noche me costaba cerrar los ojos, pero Luno, como siempre, no se separaba de mi lado. Dormía junto a mí, pegado al costado de mi almohada, como un centinela en una torre. Una noche, mientras le acariciaba detrás de las orejas, le susurré: «¿Cómo supiste lo que pasaba, Luno?» Y él, en lugar de responder con un maullido, apoyó su frente contra la mía. Fue un gesto tan humano, tan profundo, que me hizo llorar. No de tristeza, sino de un amor puro, un amor sin palabras. Empecé a leer más sobre los gatos. Historias de personas a quienes sus mascotas habían advertido sobre enfermedades, incendios, incluso terremotos. Y aunque muchos llamaban a eso coincidencias, yo ya no creía en coincidencias, no después de lo que viví. Clara me compró un dispositivo para monitorear mi sueño. Lo colocaba cada noche y revisábamos juntas los datos en la mañana. Hubo 2 episodios más, menores, pero gracias a la alerta del aparato y algunos cambios en mi postura al dormir, no volvieron a repetirse de forma grave. Sin embargo, Luno seguía tan atento como siempre. «Deberías contar esta historia, mamá», me dijo Clara una tarde. «¿A quién le va a importar lo que me pasó?» «A muchas personas, créeme. Y no es solo lo que te pasó, es cómo ese gato te salvó». «Tal vez algún día», respondí, sonriendo. Una mañana de invierno, mientras colgaba la ropa en el patio, un recuerdo me golpeó como una ráfaga de viento helado. Mi madre, ella también tenía un gato. Negro, enorme, al que todos temían. Decían que era de bruja, pero ella lo adoraba. «Los gatos sienten cosas que nosotros no», solía decirme. «Ellos escuchan lo que el corazón calla». Y ahí lo comprendí. Quizá ese don, esa conexión silenciosa, era real. Luno no era solo un gato, era parte de algo más profundo, un vínculo invisible entre almas heridas, un guardián enviado justo cuando más lo necesitaba. El invierno avanzaba lento y gris, como esos días en los que el alma también parece necesitar abrigo, pero yo me sentía más viva que nunca. Tal vez era la gratitud, o tal vez era Luno. Con él descubrí una nueva forma de compañía. No necesitábamos palabras. Él sabía cuándo acercarse, cuándo dejarme pensar, cuándo acostarse sobre mis pies para calmar mi ansiedad. A veces me sorprendía mirándolo durante horas, como si en sus ojos pudiera leer una historia que aún no entendía. Empecé a escribir. No lo hacía desde joven. Tomé un cuaderno viejo y comencé con una frase: «El día que un gato salvó mi vida». Y sin querer, se desató un torrente de memorias, emociones
y confesiones que había guardado por año. Dolores, pérdidas, esperanzas rotas, todo salió. Y Luno, siempre a mi lado. Una tarde, Clara me trajo una sorpresa. «Mamá, imprimí tu relato. Lo subí a un foro de historias reales». «¿Qué hiciste?» «Tenía que compartirlo. Es hermoso». Me puse roja como un tomate. No por vergüenza, sino por la idea de que mi historia estuviera allá afuera, expuesta. Pero los días siguientes trajeron algo inesperado. Comentarios, mensajes de mujeres, muchas mayores que yo, que decían: «Me hiciste llorar. Tu historia me dio esperanza. Ahora abrazo más fuerte a mi gato». Y entonces entendí, mi dolor también podía sanar a otros. Una mujer, llamada Teresa, me escribió un correo largo. Me contó que también vivía sola, que había perdido a su esposo en pandemia, y que su gata, Luna, era su única razón para seguir adelante. Y cerraba con una frase que nunca olvidaré: «Tal vez no sean solo mascotas, tal vez son ángeles disfrazados». Esa noche, mientras Luno dormía en mi regazo, le susurré al oído: «Gracias por llegar a mí». Y no sé si fue coincidencia, pero ronroneó justo en ese momento, como si entendiera cada palabra. Mis días cambiaron. Ya no solo me levantaba para preparar café o regar las plantas. Ahora escribía cada mañana, respondía mensajes, hablaba con mujeres que jamás había visto, pero que sentía tan cercanas como mis propias hermanas, todas, con algo en común: una historia, una herida y un gato. Luno ya no era solo mi compañero, era un símbolo, una chispa que encendió un rincón apagado de mi vida, y aunque seguía sin hablar, cada gesto suyo era un poema, uno que solo yo podía leer. Sin embargo, la vida, como siempre, tenía guardado otro giro, uno que pondría a prueba todo lo que había aprendido, porque cuando crees que ya has sido salvada, puede que aún quede algo por sanar. Era un domingo por la tarde cuando sonó el teléfono fijo. Ya nadie lo usaba, salvo alguna tía lejana o, a veces, vendedores de seguros. Pero al descolgar, una voz me paralizó. «Mamá, soy yo». Era Esteban, mi hijo mayor. No hablábamos desde hacía más de un año, después de aquella discusión absurda. Ambos habíamos dejado que el silencio se alargara como una sombra entre nosotros. «¿Cómo estás?», le pregunté, con un nudo en la garganta. «No muy bien», dijo. «Por eso llamo». Hablamos durante casi una hora. Me contó que su matrimonio estaba en crisis, que no sabía cómo acercarse a sus hijos, que sentía que todo lo que construyó se desmoronaba. «Y pensé en ti», me dijo al final. «¿En mí?» «Sí, porque tú siempre supiste mantenernos unidos». Después de colgar, me quedé sentada largo rato, con el auricular aún en la mano. Luno me observaba desde la mesa, no se movía. Solo me miraba, como si comprendiera que algo viejo y profundo se había removido en mí. Lágrimas cayeron sin que las buscara. De rabia, de culpa, de amor, todo mezclado. Recordé cuando Esteban era pequeño, cómo me buscaba en las noches de tormenta, cómo me dejaba notas en la almohada cuando estaba enojado. Y pensé en cuánto se parecía a mí. Cabeza dura, orgulloso, pero con un corazón tierno. Tal vez por eso nos chocábamos tanto. Esa noche, mientras escribía sobre la llamada, Luno se subió a mi escritorio. Colocó su pata sobre mi mano, suave. Lo miré. «¿Tú también crees que es tiempo de perdonar?» No hubo ronroneo, solo ese silencio lleno de sentido que él sabía manejar tan bien. Al día siguiente, Esteban llegó sin avisar. Lo vi desde la ventana, estaba más delgado, y sus ojos, cansados. Llevaba una caja. Cuando abrió la puerta, no hablamos, nos abrazamos, fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. «¿Y este es Luno?», dijo señalando al gato que, para sorpresa mía, se le acercó sin dudar. Luno no era amigable con extraños, pero con Esteban se restregó contra sus piernas como si lo conociera desde siempre. Esteban sonrió por primera vez en meses. Pasamos la tarde conversando. Él lloró, yo también, me pidió perdón, y yo se lo pedí a él. A veces, dos corazones heridos solo necesitan un espacio seguro para sanar, y Luno había creado ese espacio. Cuando Esteban se fue, me dejó la caja. «Son cosas que encontré limpiando el altillo», me dijo. «Quizás quieras verlas. Dentro había fotos, dibujos de cuando era niño, cartas que nunca me envió, y una pequeña nota que decía: «A veces quiero volver a ser niño, para que me abraces sin preguntas».
Lloré esa noche como hacía años no lloraba, y Luno, como siempre, no se apartó de mí, ni un segundo. Después de la visita de Esteban, algo en mí cambió. Era como si una puerta, cerrada por años, se hubiera entreabierto, y por esa rendija entraba de nuevo la luz del perdón. Clara lo notó enseguida. «¿Tienes otro brillo, mamá?», me dijo una mañana, mientras tomábamos mate en el patio. Tal vez porque siento que ya no cargo tanto peso. Ella me miró en silencio y luego dijo: «¿Y Luno? ¿Qué opina de todo esto?». Nos reímos, pero en el fondo sabíamos que el gato había tenido mucho que ver. Aquel invierno fue menos duro, menos solitario. Recibí más visitas, retomé contacto con mi hermana menor, volví a hornear pan casero los sábados. Pequeñas cosas que parecían olvidadas, y Luno, siempre ahí. Siguiendo mis pasos, durmiendo en mis piernas, mirándome con esos ojos que parecían leer el alma. Una tarde, Teresa, la mujer del correo, me llamó. Habíamos empezado a hablar por videollamadas de vez en cuando. Ambas, viudas, solas, con gatos que parecían seres mágicos. Ese día me dijo: «Estaba pensando, ¿por qué no escribimos juntas? Historias de mujeres como nosotras». Y así nació una idea que me haría volver a soñar. Cada semana escribíamos un capítulo. Narrábamos relatos inspirados en nuestras vidas, en otras mujeres que conocimos, en esos pequeños milagros cotidianos. Decidimos llamarlo Voces en silencio, cuando los gatos nos enseñan a vivir. No era un libro sobre animales, era sobre amor, pérdida, segundas oportunidades, y sí, también sobre gatos. Luno se convirtió en protagonista. Incluso hicimos dibujos de él para las portadas. Teresa decía que su gata, Luna, también parecía posar cuando le tomaba fotos. «Es como si supieran que están ayudando a contar algo importante», me decía riendo. Al publicarlo en formato digital, no esperábamos nada, pero en pocas semanas empezamos a recibir mensajes desde Colombia, Chile, México, Argentina. Mujeres mayores, lectoras silenciosas, que por fin se sentían reflejadas. Una escribió: «Nunca pensé que alguien pudiera escribir lo que yo siento cuando abrazo a mi gata en medio de la noche». Una editorial pequeña nos contactó. Querían imprimir una edición limitada para distribuir en bibliotecas rurales. Lloré cuando leí el correo, no por vanidad, sino porque, a mis casi 60 años, algo que salió de mi corazón tocaba otras almas. Luno se sentaba junto al monitor cada vez que escribía, y si tardaba mucho en corregir una frase, él maullaba. «Sí, ya sé, esa oración está floja», le decía, y seguía escribiendo, con él como mi crítico más sincero. Una noche, al terminar el último capítulo, lo miré y dije: «Tú eres mi milagro, ¿lo sabías?». Luno no ronroneó, solo cerró los ojos, como si me diera la razón. La vida, por fin, parecía aún haber encontrado un ritmo dulce, lento, pero lleno. Mis días ya no eran silenciosos, sino acompasados por los maullidos de Luno, las llamadas de Clara y los mensajes de mujeres que ahora llamaba amigas. Pero como todo en esta vida, la calma no es eterna. Una mañana, al despertar, noté algo extraño. Luno no estaba en su lugar habitual. No estaba en mi almohada, ni en el respaldo de la silla, ni en la alfombra del pasillo. Y lo peor, no respondió a mi llamado. Lo busqué por toda la casa. Abrí cada puerta, cada armario, cada rincón. Nada. Mi corazón empezó a latir más rápido. No podía ser. Él nunca se iba sin avisar. Siempre estaba ahí. Siempre. Llamé a Clara, con la voz quebrada. Luno no aparece. «Tranquila, mamá. Tal vez salió un momento. Él no sale nunca. Voy para allá». Cuando llegó, recorrimos juntas el vecindario. Preguntamos a los vecinos, pegamos papeles con su foto, dejamos comida en la puerta. El cielo comenzaba a oscurecerse, y dentro de mí algo se rompía. Una angustia silenciosa, como la de una madre que pierde de vista a su hijo. Esa noche no dormí. Cada pequeño ruido me hacía levantarme. Cada sombra me parecía su silueta. Pero nada, solo el vacío, y un silencio ensordecedor. Pasaron 2 días, luego 3, y nada. Mis amigas me escribían, me daban ánimo, compartían historias de gatos que volvían tras semanas. «Seguro está bien, solo fue de paseo», me decían. Pero yo sentía que algo no estaba bien. En el 4.º día,
Clara volvió con una bolsa de comida nueva, con olor fuerte. Tal vez el aroma lo atraiga, dijo. La dejamos abierta en el porche. Y esperamos. Horas. Nada. Hasta que al caer la noche, mientras ya pensábamos cerrar la puerta, un maullido, suave, dudoso. Y ahí estaba, delgado, sucio, pero con la mirada intacta. Mi Luno. Corrí a abrazarlo, llorando. Él se dejó abrazar, como si supiera que yo lo necesitaba más que nunca. Clara también lloró. Fue como recuperar un pedazo de alma. Lo llevamos al veterinario, nada grave. Deshidratado, algo de cansancio, pero sano. Quizás se asustó con algo y se desorientó, dijo la doctora. Quizás, o tal vez, había ido a cumplir alguna misión silenciosa, como solo él sabía hacerlo. Lo importante era que volvió, y con él volvió también mi paz. Pero ahora, cada noche que lo veía dormir, sentía un leve temor. El miedo a perderlo, a perder lo que me devolvió la vida. Tras el regreso del Luno, algo cambió en mí. Ya no daba nada por sentado. Cada día a su lado era un regalo. Cada ronroneo, cada mirada, cada silencio compartido, una pequeña eternidad. Pero también noté que él ya no era el mismo, dormía más, jugaba menos, y sus ojos, aunque seguían brillando, a veces parecían más tristes. Clara me lo advirtió. «Mamá, ¿cuántos años tiene el Luno?» «No lo sé, él llegó solo. Tal vez deberías prepararte». Me negaba a pensar en eso. Él estaba bien, comía, caminaba, aún se subía hasta la ventana para mirar la luna. Pero yo sabía que el tiempo no perdona, ni siquiera a los ángeles con bigotes. Una tarde, mientras escribía junto a la estufa, Luno se acomodó en mi regazo, se acurrucó como hacía tiempo no lo hacía, y se quedó dormido profundamente, tan profundamente, que por un momento pensé que ya no respiraba. Sentí un golpe en el pecho, un vacío, pero luego un suave suspiro. Seguía ahí. Esa noche escribí una carta, para él, como si pudiera leerla, como si, de alguna manera, pudiera entender que yo también lo había sentido todo. Cada gesto, cada advertencia, cada acto de amor silencioso. «Querido Luno», comenzaba, «no sé cuánto tiempo más caminarás conmigo, pero quiero que sepas que me enseñaste a volver a vivir. Me salvaste, no solo esa noche en que no podía respirar, sino cada día desde entonces. Gracias por tu compañía, por tu mirada, por tu forma de cuidarme sin palabras. Te amaré siempre». Guardé la carta en mi diario y lloré. Lloré con gratitud, con ternura, con ese dolor dulce que deja el amor verdadero. Luno se acurrucó esa noche más cerca que nunca. Su calor, mi refugio. Los días siguientes fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Hasta que una mañana, él no se levantó. Estaba tendido sobre su manta, mirando por la ventana. Respiraba, sí, pero no se movía. Solo miraba, el cielo, como si esperara algo. Lo llevé al veterinario de inmediato. La doctora fue amable, pero directa. «Está viejo, muy viejo. ¿Y hay algo que pueda hacer? Solo amarlo, acompañarlo y dejarlo ir cuando él lo decida». Volvimos a casa en silencio. Lo acosté en su manta, junto a mi cama. Pasé la noche en vela, acariciando su cabeza, hablándole en susurros. Le conté historias, le leí fragmentos del libro, le dije que podía descansar, que ya había cumplido su misión. La madrugada avanzaba lenta, como si el tiempo también supiera que algo importante estaba por suceder. Yo no cerraba los ojos, no podía. Solo miraba al Luno, acostado sobre su manta, con su respiración cada vez más pausada. El cielo comenzaba a aclararse. Los primeros pájaros cantaban. Y entonces, él se giró levemente, me miró. Sus ojos, aún profundos, ya no mostraban dolor, solo paz. Me incliné, tomé su cabecita entre mis manos y le susurré. «Gracias, mi niño hermoso. Gracias por todo». Y en ese momento, respiró por última vez, sin sonido, sin agitación, como quien se va durmiendo en el regazo del amor. El silencio que siguió no fue como los anteriores, no fue soledad, fue respeto, un espacio sagrado, como si el universo también hiciera una pausa para despedirlo. Llamé a Clara. No pude decir mucho, solo dije, «Ya está». Ella llegó en 20 minutos, y al ver al Luno,
Se arrodilló junto a él, en silencio. Ambas lloramos, abrazadas, con el corazón hecho trizas, pero lleno de gratitud. Lo enterramos en el jardín, bajo el árbol donde le gustaba dormir en verano. Colocamos una piedra lisa con su nombre, y alrededor sembramos flores silvestres. Él las cuidará desde donde esté, dijo Clara. Y yo asentí, porque lo creía de verdad. Los días siguientes fueron duros. El vacío era enorme. Cada rincón de la casa me lo recordaba. La ventana sin su silueta. La cama sin su peso. El teclado sin sus interrupciones. Pero también sentía algo nuevo. Una fuerza interna. Como si su presencia siguiera acompañándome de otra forma. Más sutil. Más profunda. Una noche, mientras hojeaba el diario donde le escribí aquella carta, encontré entre las páginas un dibujo. No lo recordaba. Era de Clara, cuando era niña. Un dibujo de la casa y un gato gris en la ventana, años antes de que Luno llegara. La llamé, emocionada. ¿Recuerdas este dibujo? Claro. Siempre decía que quería un gato así. ¿Y sabías que nunca lo vi hasta ahora? Tal vez. Siempre estuvo en ti, mamá. Solo necesitabas recordarlo. Y así entendí algo que no había visto antes. Tal vez Luno no fue solo un regalo del destino. Tal vez fue parte de mí, de mis sueños, de mis miedos, de mi amor. Una manifestación viva, de todo lo que necesitaba sanar. Han pasado varios meses desde que Luno se fue. La casa volvió a ser silenciosa, pero no vacía, porque algo de él permanece, en cada rincón, en cada memoria, en mí. Sigo escribiendo, ahora más que nunca. Las lectoras del libro nos escriben a diario. Muchas comparten sus propias historias, algunas tristes, otras esperanzadoras, pero todas, con esa misma energía que yo conocí gracias al Luno, el amor sin condiciones. Teresa vino a visitarme desde el sur. Nos abrazamos como si fuéramos viejas amigas, aunque solo nos habíamos visto por pantalla. Trajo una foto enmarcada, su gata Luna y mi Luno, lado a lado, unidos con un montaje digital. «Ahora están juntos», me dijo con una sonrisa. Y yo, llorando, le creí. Clara me lleva a caminar al parque los domingos. A veces hablamos de todo. Otras veces solo compartimos el silencio. «¿Vas a adoptar otro gato?», me preguntó una tarde. Me quedé pensando. «No lo sé», respondí. «Tal vez un día, si llega por sí solo. Como lo hizo Luno, no busco reemplazarlo, porque no se puede reemplazar lo que es único. Pero sí aprendí algo importante. Cuando el corazón se abre, la vida encuentra caminos para entrar. A veces en forma de persona, a veces en forma de animal, y a veces en forma de recuerdo». Una noche, desperté por un ruido suave. No era un maullido, era como un suspiro. Miré hacia la ventana y juro que vi una silueta gris, sentada como antes, solo por un segundo. Luego, nada. Pero sonreí, porque no sentí miedo, sentí paz. He dejado su manta doblada sobre el sillón. No la lavo, no la muevo. Es su lugar. Y a veces, al pasar por ahí, me detengo, la acaricio y le hablo. «Hola, mi niño. Sé que estás por aquí». Un día, una vecina trajo una caja. «Lo encontré en la calle», dijo. «Creí que sabrías qué hacer». Dentro, un gatito negro, pequeño, con los ojos enormes. Me miró y bajé la vista. Mi corazón latía fuerte. No lo adopté, no aún. Pero le dejé comida en la puerta. Y cada noche vuelve, se sienta donde se sentaba Luno. Y me observa, como esperando, como sabiendo. Quizá un día le abra la puerta. Quizá no. Lo que sí sé es que ya no le tengo miedo al amor, ni al dolor que pueda venir con él. Porque ahora entiendo que todo lo que se ama nunca se va del todo. Luno fue más que un gato. Fue un maestro silencioso, un espejo, una mano invisible que me sostuvo cuando estaba cayendo. Y aunque ya no esté, lo llevo dentro, para siempre.